Amén. Seguimos estudiando entonces el estudio de la hermenéutica. Nos quedamos en las figuras retóricas. Capítulo 13. Aleluya. Primera parte. Hoy vamos a hacer algo dinámico. Vamos a dejar a la persona, a algunos de ustedes que lean tranquilamente, para que usted mismo saque conclusiones acerca de lo que ha leído. ¿Qué le parece? Sí, porque la palabra es tan dura, pastor. No, y vamos a hacer algo dinámico entre nosotros mismos hoy. Vamos a comenzar con nuestra hermana Raiza, por favor. Amén. Si está en su poder. Escuchamos a nuestra hermana Raiza en la lectura, por favor. Figuras retóricas, primera parte. Hemos visto en la regla primera que para la recta comprensión de las escrituras es necesario, en cuanto sea posible, tomar las palabras en su sentido usual y ordinario. Lo que debido al lenguaje usual y figurado de la Biblia y a sus hebraísmos, no significa que siempre deben tomarse al pie de la letra. Páreme ahí. ¿Qué quiere decir eso, Raiza? Que hay que tomar siempre las palabras en el sentido usual y ordinario. En el sentido que le da el texto Sí. o el escritor, ¿verdad? Uh-huh. Conforme a su contexto, para no salirnos de la línea del pensamiento. Porque por esa causa, o por estas causas, se han malinterpretado muchos textos y han hecho un pretexto y han enseñado ideas preconcebidas, ideas de hombres. Yo quiero que usted vaya conmigo a Marcos 7 y usted quédese leyendo ahí, por favor, mi hermana. Marcos 7, la narración del evangelista de San Marcos. Aleluya. Manténgalo ahí en el capítulo 7, no se vaya. Ahí, por favor. Sí, mantenga el capítulo 7 y déjelo ahí. Ahora sigamos leyendo aquí en la hermenéutica, en el libro de la hermenéutica, por favor. También hemos ya observado que es preciso familiarizarse con este lenguaje para llegar a comprender sin dificultad. Páreme ahí. ¿Qué dice? ¿Qué quiere decir eso? Que hay que tener familiarización con el lenguaje. Por eso es que cuando usted lee más un libro, más se familiariza con él. Hasta se le queda en la memoria. Porque usted piensa que hay gente que memoriza mucho texto bíblico. Yo no tengo nada en contra de memorizar, es bueno. Pero ¿qué es mejor? Vamos a hacer algo concienzudo, a decir algo con conciencia y con sabiduría. ¿Qué es mejor? Entender el versículo en su contexto, lo que la Biblia dice, o memorizarlo y citarlo así de memoria sin entender a plenitud y cabalidad lo que el versículo en realidad quiere decir. Claro, cuando uno lo entiende lo puede ya hablar para tener un conocimiento Y exacto. cuando usted lo entiende lo puede explicar. Pero hay gente que memoriza mucho texto bíblico, pero no entienden a profundidad ese texto bíblico. Porque cuando uno lo memoriza, pues lo tiene en su corazón y eso le evita que usted caiga en la tentación o en el pecado. Depende del versículo, ¿no? También. Pero cuando se entiende mejor, Por eso más se le entendido. queda, porque cuando usted entiende algo se le plasma en sus pensamientos. Siga leyendo, por favor. ¿Cuál es el sentido usual y ordinario de las palabras para que el lector consiga algún tanto esta familiaridad? Expondremos a continuación una serie de figuras y hebraísmos con sus correspondientes ejemplos que precisa estudiar detenidamente y repetidas veces. Como veremos, las figuras retóricas del lenguaje bíblico son las mismas que en otros idiomas,
y no es tanto a sus nombres, algo extraños, cuanto a los ejemplos que le siguen, que le llamamos la atención. Ok, ahora vamos a comenzar por la figura retórica. La primera, Raiza, por favor. La metáfora. Esta figura tiene por base alguna semejanza entre dos objetos o hechos. Páreme ahí. ¿Cuál es la función de una metáfora? ¿Hacer qué? Semejanza. ¿O no? Entre los objetos o hechos, ¿no? ¿O no? Siga leyendo, por favor. Caracterizándose el uno con lo que es propio del otro. Quiere decir que cuando la Biblia habla metafóricamente, lo que está diciendo, por ejemplo, es que en esa metáfora hay algo que se está relacionando con lo otro o asemejando a lo otro. Siga leyendo, por favor. Ejemplos. Al decir Jesús, yo soy la vid verdadera, se caracteriza Jesús con lo que es propio y esencial de la vid. Y al decir a los discípulos, vosotros sois los pámpanos, les caracteriza a ellos con lo que es propio de los pámpanos. Páreme ahí. La vid, ¿qué es? La vid, ¿qué es? La planta de la uva. De la uva y el fruto. Ahora, ¿por qué Jesús dice en el capítulo 15 de San Juan, yo soy la vid? Porque Él es la vida. Exactamente. Ahora, Jesús dice bien claro, vosotros sois los pámpanos. ¿Verdad? Ahora, nosotros, los pámpanos tienen que estar unidos a la vid. La vid. Si no hay unión, ¿qué pasa? Lo echan- se seca y lo echan a fuego. Así mismo sucede. Así son ¿Y a los- quién le está hablando? a nosotros. No le está hablando a gente, No, es a sus hijos. es a cristianos que le está hablando, a su iglesia. Entonces, esta metáfora, Jesús está haciendo una semejanza, tomando el árbol de la vid y él, y los pámpanos y nosotros. Y hace una semejanza, que así como la vid tienes pámpano o fruto y los frutos están unidos a la vid, así pueden ellos crecer y desarrollarse y dar buen fruto. Ahora, cuando no están en unión a la vid, lamentablemente muere. Se secan. Lo mismo sucede con nosotros. Porque la vid es que le da Vida. el alimento. Jesús es el que da vida a través del Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo y la palabra. Unido a Jesús, tendremos vida y daremos buen fruto. Siga leyendo, por favor. Para la recta interpretación de esta figura, nos preguntamos, pues, ¿qué caracteriza a la vid? ¿O para qué sirve principalmente? En la contestación de tales preguntas está la explicación de la figura. ¿Para qué sirve una vid? Para comunicar savia y vida a los pámpanos, a fin de que lleven uvas, pues esto es lo que, en sentido espiritual, caracteriza a Cristo, cual una vid o cepa verdadera comunica vida y fuerza a los creyentes, para que, como los pámpanos llevan uvas, ellos lleven sus frutos del cristianismo. Procédase del mismo modo en la interpretación de otras figuras de la misma clase. Por ejemplo, yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy el pan vivo. Vosotros sois la luz, la sal, edificio de Dios. Id, decid a aquella zorra, la lámpara del cuerpo es el ojo, cachorro de león es Judá. Tú eres mi roca y mi fortaleza, sol y escudo no es Jehová. La casa de Jacob será fuego, y la casa de José
será llama, y la casa de Esaú estopa. Páreme ahí. Ahora, hay tanto los versículos que usted acaba de citar. Ahora, ¿entendemos lo que es una metáfora? Raiza, ¿entiende usted lo que es una metáfora? Según el libro. Semejanza entre dos cosas, por ejemplo, objetos o hechos. Y también entre una persona y hechos Sí. y objetos. El punto es que hace que semejanza. Ese es el punto. ¿O no? ¿Sí o no? Ok, ahora vamos con la sindoque. Sindoque. Ah, pastor, ahora lo dio sin acento. Sinécdoque. ¿Qué dice ahí con la sinécdoque? La sinécdoque. Sí. Hácese uso de esta figura cuando la parte se pone por el todo o el todo por la parte. Oiga esto. A veces la Biblia dice todo el mundo, pero no se está refiriendo a todo el mundo. Ejemplos. Pone la parte por el todo el salmista al decir, mi carne posará segura. Páreme ahí. Mi carne posará segura. ¿De qué está hablando? ¿El del alma? Está hablando de todo su cuerpo. Pues le dice mi carne. Todo, siendo la carne Todo su absoluta cuerpo. Se está refiriendo a todo su cuerpo. Seguridad. No, se está refiriendo a todo su cuerpo. Estamos estudiando esta figura retórica llamando la sinécdoque, que es donde se pone una parte por el todo y el todo por la parte. A veces la Biblia está refiriéndose, como dice aquí, el salmista, en lugar de decir mi cuerpo o mi ser, que sería el todo, siendo la carne solo parte de su ser. Por eso se está refiriendo es a todo su cuerpo, a todo su ser. Léalo de nuevo para que usted vea. Hácese uso de esta figura cuando la parte se pone por el todo o el todo por la parte. Sí. Ejemplos. Pone la parte por el todo el salmista al decir, mi carne posará segura, en lugar de decir, mi cuerpo o mi ser, que sería el todo, siendo la carne solo parte de su ser. ¿Usted ve? Salmo 16:9. Siga. Pone el todo por la parte el apóstol cuando dice de la cena del Señor, todas las veces que bebieres esta copa, en lugar de decir bebieres de esta copa, es decir, parte de lo que hay en la copa. Ponen asimismo el todo por la parte los acusadores de Pablo al decir, este hombre es pestilencial y levantor de decisiones ante los sediciones ante los judíos por todo el mundo, es decir, por aquella parte del mundo del Imperio Romano que había alcanzado con su predicación el apóstol. Úsase la misma figura cuando se dice que salió edicto de parte de Augusto César que toda la tierra fue empadronada. ¿Fue toda la tierra empadronada? No, la parte de la tierra. Solo aquel que nació La en ese parte lugar. que estaba bajo el Imperio pero Romano. no que Pero gobernaba. toda la tierra fue empadronada. No, solo en la parte donde él gobernaba. ¿O no? Sí. Sí, como el censo es eso, ¿cierto? Sí, pero ¿usted está entendiendo esto? ¿Quién tiene complicaciones con estos puntos? Siga leyendo, por favor. Un sindoque. Sí, Ya. Queriendo decir, Queriendo decir, por supuesto, la parte de la tierra que gobernaba Augusto César. ¿usted ve? No está diciendo que toda la tierra fue empadronada. ¿Usted ve por qué mucha gente comete errores? Pero, hay algunos que hacen mal uso de esta figura retórica. También. Observe esto. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Ahora, todo aquel, yo puedo decir, no se está refiriendo a todo el mundo.
Pero el que crea. El que cree. Todo aquel que cree. Pero la gente nomás le quita el que cree. ¿Me entiendes? Entonces, pero ahora vienen los otros y dicen, no, porque ahí se está refiriendo solamente a los escogidos, a los elegidos. A los 144. No. Todo aquel que cree. Usted ve, Raiza, ¿está entendiendo un poquito? Sí. Siga leyendo, por favor. La metonimia. La metonimia. Metonimia. Empleas esta figura cuando se pone la causa por efecto o la señal o símbolo por la realidad que indica el símbolo. Ejemplos. Válese Jesús de esta figura poniendo la causa por el efecto al decir: tienen a Moisés y a los profetas, óiganlos. En lugar de decir que tienen los escritos de Moisés y de los profetas, o sea, el Antiguo Testamento. ¿Está entendiendo? Yo sé que eso necesita un poquito de práctica también, ¿eh? Siga leyendo, por favor. Pone asimismo la señal o símbolo por la realidad que indica la señal cuando dice a Pedro: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Emplea Jesús aquí la señal de lavar los pies por la realidad de purificar el alma, porque hace saber él mismo que el tener parte con él no depende del lavamiento de los pies, sino de la purificación del alma. Del mismo modo, Juan hace uso de esta figura poniendo la señal por la realidad que indica la señal al decir: la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpiará de todo pecado. Pues es evidente que aquí la palabra sangre indica toda la pasión y muerte expiatoria de Jesús, única cosa eficaz para satisfacer por el pecado y purificar al hombre del mismo. Oiga bien, hay mucha gente que ha malinterpretado esto también acerca de la sangre. Y cuando nosotros hablamos de la sangre, nosotros estamos hablando en realidad de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y ese sacrificio, cuando nosotros pronunciamos eso, es conmemorando bien claro la derrota de Satanás. Siga leyendo. La prosopopeya, santo. La prosopopeya. Usas esta figura cuando se personifican las cosas inánimas, atribuyéndoseles los hechos o acciones de las personas. Páreme ahí. Por ejemplo, a una roca se le atribuye virtudes o cualidades o actividades de una persona humana. Que los montes están hablando, que el firmamento cuenta la gloria de Dios. Es un ejemplo, ¿eh? Siga leyendo, por favor. Ejemplo, el apóstol habla de la muerte como de persona que puede ganar victoria o sufrir derrota al preguntar: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Emplea el apóstol Pedro la misma figura, hablando del amor y refiriéndose a la persona que ama cuando dice: la caridad, el amor, cubre multitud de pecados. Primera de Pedro 4:8. Como es natural, ocurren con frecuencia estas figuras en el lenguaje poético del Antiguo Testamento, dándosele así una hermosura, vivacidad y animación extraordinarias. Por ejemplo, al prorrumpir el profeta, los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Convendría observar que en casos como estos no se trata solamente de una mera personificación de las cosas inánimas, sino de una simbolización por las mismas, representando en este pasaje los montes y collados personas eminentes y los árboles personas humildes, alabando de regocijo los unos y a los otros al Redentor ante sus mensajeros. Páreme ahí. Mire, yo sé que para alguna persona que sea un poquito complicado, pero escuche bien esto. Dios usó el idioma, usó la cultura, usó la historia, usó la tierra, usó el viento, usó toda la creación que estaba en ese momento vigente, en esa época, para plasmar o traer su palabra en escrito. Por ejemplo, cuando Dios toma la tierra, Dios toma el viento, Dios toma los árboles
recordemos que él está usando estos medios es para traer su pensamiento y plasmarlo en escrito, para que nosotros lo podamos entender. Él está usando nuestro propio idioma. Por eso Jesús cogía ejemplos de la vida cotidiana, parábolas, para poder traer una verdad espiritual, que de otra manera la persona no lo iban a poder entender. Con algo que el mundo o ese pueblo o la gente está familiarizada. Por eso las figuras retóricas o figuras retóricas, usted la va a ver mucho en la Biblia, porque está relacionada con nuestro idioma. En realidad es nuestro idioma. Y Dios lo ha usado para hablarnos a nosotros. Qué sabiduría tan tremenda. Por favor. Ya. Otro caso de personificación grandiosa ocurre en el Salmo 85, 10, 11, donde se hace referencia a la abundancia de bendiciones propias del reinado del Mesías en estos términos. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. ¿Qué usted ve ahí? ¿A qué se le atribuye la misericordia? A la verdad. ¿A qué se le está atribuyendo? Virtudes de personas. Se le está atribuyendo virtudes que una persona tiene, pero ¿qué es lo que quiere dar a entender? Lo que está hablando es del reinado del Mesías, la paz que va a haber y la verdad va a prevalecer. Entonces, si usted pone atención, usted va a dar cuenta en realidad que se está usando todos estos idiomas para dar a entender algo acerca del reinado del Mesías. Amén. Por favor. La ironía. Hace uso de esta figura cuando se expresa lo contrario a lo que se quiere decir, pero siempre de tal modo que se hace resaltar el sentido verdadero. Ejemplos. Emplea esta figura Pablo cuando llama a los falsos maestros grandes apóstoles y sumos apóstoles, dando a comprender al mismo tiempo que de ningún modo son tales apóstoles. Válese de la misma figura el profeta Elías cuando en el Carmelo dice a los sacerdotes del falso dios Baal: gritad, que acaso duerme vuestro Dios y despertará, dándoles a comprender a la vez que es del todo inútil que griten. También Job hace uso de esta figura al decir a sus amigos: vosotros sois el pueblo y con vosotros morirá la sabiduría, haciéndoles saber a la par que estaban muy lejos de ser tales sabios. ¿Usted está entendiendo? Por favor, Raiza. Número 6. La hipérbole. Hipérbole. Hiperbolización. Por ejemplo, hay gente que tiene un vocabulario exactamente. Se cayó, se mató. Ya está fácil. Lo golpearon, no, acaban con él. Hiperbólico. Tengo una prima así. Que no me den una noticia una persona así. Tanto lo chiquito lo pone Pero ella es como como lo un grande vicio, ¿eh? chiquito. Exactamente, entonces ¿qué pasa? Me Dice, gusta exagerar. a gente es así. Y lo ponen a, bueno, si uno no está con cuando no Se está dio un con gol, el Señor. se dio un golpe, dice, óyeme, Se desbarató. se desbarató. Dominicano. Hay gente Colombianos así. también, mi hermano así, que ella se cayó la bicicleta, ¡ay! Casi me mato. Y le pregunté, ¿ve qué le pasa? Nada, se raspó ahí la pierna y ya. Eso era. Y aquí me puso, yo no Como sabía el qué hacer. dinero, no, ese tiene un viaje de cuarto. Y si no se rompió, dice, no me pasó nada. No, ya no tiene nada, después de que yo puse el giro, ay, eso no pasó nada. Tiene un viaje. Entonces, un hiporvalid, ¿cómo le dice a esa persona? ¿Hiporvelado? Y por bueno. Ok, sigamos, por favor. Ya,
es la figura por la cual se representa una cosa como mucho más grande o más pequeña que en realidad. Es para presentarla viva a la imaginación. En otras palabras, para llamar la atención y del lector o la De persona. la persona, porque Por trae eso, cada uno. ahora, una pregunta. ¿Usted ve el peligro que hay? ¿Usted ve el peligro que hay ahora? Si usted va a la Biblia y la coge y toma la Biblia y comienza a leerla y así está Biblia así a lo loco. Usted ve porque hay mucha gente que están predicando que ni siquiera sabe lo que están predicando. Esto es algo serio, ¿eh? Ese me parece un poco... Complicado. No, esto no, porque es... Teniendo eso en cuenta, Sí. uno va a ser más cauteloso a llegar a la Biblia. Exactamente. Pero si tú no tienes ese conocimiento, Tú vas así. si lo tomas así en su propio... Ahora viene el punto. Observa cuál es la idea aquí. Observa cuál es la idea. Que usted vaya con el espíritu de la palabra a estudiar la palabra. Oiga esto lo que estoy hablando. Cuando usted estudia hermenéutica, usted va a ir con el espíritu de la palabra a estudiar la palabra. Ahora, cuando usted no tiene este conocimiento, usted va con su propio espíritu, con su propio conocimiento, con su propia cultura, con su propio lenguaje y lo va a interpretar de la manera que usted piensa o entiende. Oiga, mire cuál es el problema que tenemos aquí. Como han venido enseñando toda la vida a la gente. Usted ve ahora la situación. Por eso es que, oiga, por eso es que mucha gente al no entender, dicen, no, porque usted es un cristiano moderno. No es moderno. Hay una amiga que está allí en la República. Oiga esto. Que está allí en la República y vinieron estos hermanos de Misión Imposible Incorporado a rajatabla. De eso de que, óyeme, santidad en el pelo, santidad en los aretes, bueno, santidad en todo. Oiga esto. Oiga aquí, por favor. Y esa persona, que yo le estoy hablando sin conversa, y ha venido aquí a los estudios, ha venido a la iglesia y ha aprendido muchas cosas. Y le dijo a esa persona, pero eso no es así lo que la Biblia enseña, lo que ustedes están diciendo. Oiga, hermano, ¿sabe qué terminó diciéndole la amiga? Ustedes parecen terroristas. Ustedes son más fuertes que los terroristas. Ustedes no quieren cambiar. La Biblia no enseña eso. Y se lo mostró por las escrituras, la contradicción y todo. Y que no. Porque eso se ha convertido en una fortaleza en su mente. Entonces la gente piensa que están predicando la palabra y es que lo que están predicando y enseñando es mandamiento de hombre. Religiosidad. Siga leyendo y ahora después vamos a leer a Marcos para que usted vea algo. Por favor. Tanto la ironía como la hiperbole se usan muy poco en las escrituras, pero alguna que otra vez ocurren. Ejemplos: hacen uso de la hiperbole los exploradores de la tierra de Canaán cuando vuelven a contar lo que allí habían visto, diciendo: vimos allí gigantes y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Aló. Siga. Las ciudades son grandes y muradas hasta el cielo. De lo que se ve en esos exploradores, hablaban como se acostumbra entre nosotros al decir una persona u otra. Por ejemplo, ya le he avisado 1000 veces, queriendo decir tal solo, ya le he avisado muchas veces. También Juan hace uso de esta figura al decir: hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, que si se escribiesen cada una por sí, ni aún en el mundo pienso que cabrían los libros que se habrían de escribir. ¿Usted está entendiendo ahora los errores que se han cometido? Ahora yo quiero que alguien, martes, por favor, vaya a Marcos, San Marcos o Marcos, capítulo 7, para que usted vea algo. Marcos 7. Sí, por favor. Gracias. Comenzando desde el 1 hasta el 23, para que usted vea algo.
¿Qué dice? Se juntaron a Jesús los fariseos y ¿Quiénes algunos- vamos a ir desglosando el texto paso por paso. Oiga esto, aquí, vamos, por favor. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. Páreme ahí. ¿Quiénes se juntaron con Jesús? Los fariseos y los escribas. ¿Quiénes eran los fariseos, Charlene? Los apartados de Dios, se le llama. Es los líderes del pueblo de Israel. ¿Quién eran los escribanos o los escribas? Ellos estaban también en el grupo de Sanedrín, ¿no? Sí, el Sanedrín era el concilio que se componía de 70 miembros, en los cuales estaban los saduceos, los fariseos y los escribanos o los escribas. Fariseos también se le dicen Ahora, los que Los separados, los que se creían en el verdadero Israel de Dios. o los que practicaban la ley. Sí, pero, También puede Que ser. tenían la ley. pero los escribanos eran los que ayudaban a los fariseos a supuestamente a entender las escrituras para aplicar a la vida cotidiana. Ahora los saduceos eran los que tenían la posición de sacerdotal. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí estamos hablando de los maestros de Israel en realidad, del pueblo para ese entonces. Se juntan entonces con Jesús los fariseos y los escribas. ¿Qué dice ahora? Sigue leyendo. Los cuales, viendo algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, lo condenaban. Párame ahí. ¿Qué vieron ellos? A los discípulos comiendo sin lavarse la mano. Y para ellos era algo que... Inmundo. Oiga el punto. Oiga el punto. Estamos hablando de los maestros de Israel. Los que aplicaban la ley. Ajá, exactamente. Ahora, los discípulos de Jesús están con el maestro el Raboni, con el maestro de los maestros. Sin embargo, ellos, oiga esto, ponga atención, decían que porque no se habían lavado las manos, estaban comiendo pan inmundo. Siga leyendo. Porque los fariseos y los judíos, aferrándose a tradiciones de los ancianos, si muchas veces no se lavan la mano, no comen. Pare ahí. ¿A qué se aferraban ellos? A las tradiciones ¿De quiénes? de los ancianos, de los de antes. De las Que ellos habían tradiciones, impuesto. sus leyes. Unas leyes que habían impuesto. Oiga bien, y conforme a esa ley, ellos juzgaban. Conforme a esa tradición, ellos juzgaban. No está hablando de la palabra de Dios. Siga leyendo para que usted vea. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen, y otras muchas cosas hay que tomar para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Quiere decir que ellos se habían aferrado a esto. Siga leyendo. Le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Oiga, ellos quieren meterlo a los discípulos bajo la tradición y a Jesús también. Como hoy en día. Ellos no están citando la ley. Ellos están citando sus tradiciones. Mandamientos de hombre. Oiga, para que usted vea hasta dónde llegaron esas personas. Siga leyendo para que usted vea. Respondiendo él, les dijo, hipócritas. ¿Cómo? Hipócritas. Está dura esa. Bien, Jesús, no, vámonos al paso. ¿no? Ok. Jesús les llama a ellos hipócritas. ¿Por qué causa? Siga leyendo. bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honra, enseñando como doctrina mandamiento de hombres. Quiere decir, párame ahí, que toda aquella persona que está enseñando doctrina de hombre, en vano está honrando a Dios.
Oye, hermano, por eso hay que tener cuidado cómo se está enseñando las escrituras. Esto es algo serio. Esto es algo muy serio. Y estamos hablando de los maestros de Israel. Imagínese usted, ellos que no necesitaban que le interpretaran el idioma ni nada, porque ellos conocían el idioma y todo. Estaban en la misma cultura. Ahora nosotros aquí, en este siglo, que tenemos una distancia de cultura, de idioma gigantesco o gigante, cogemos los textos bíblicos así, a simple vista, y lo lanzamos. La Biblia dice, en Deuteronomio 22, Que te lave las 5. manos antes de entrar. ¿Cómo? Que te lave las manos antes de entrar. Así, pues dándolo a entender como lo explican ellos. Sí. Entonces, cogiendo los textos fuera de su contexto, inventando una doctrina de hombre y enseñándola como mandamiento. Y a esto le llaman, ¿sabe qué? La sana doctrina. La santidad. La sana doctrina le llaman. Una vez le preguntó un líder, ¿por qué tú lo llamas sana doctrina? Esos ojos que me vio como que... Fuego. Sal fuera, casi me echa. Y así. Ahora viene el punto. A esto le llaman sana doctrina. Hermanos, dice en vano. Siga leyendo, por favor. Sana esclavitud. Sígale. Porque dejando el mandamiento de Dios, ¿Cómo fue? ¿Dejando qué? el mandamiento de ¿Por Dios, qué dejaban el mandamiento de Dios? ¿Por Por qué? las tradiciones. Entonces, cuando yo saco fuera la Biblia fuera de su contexto y no la analizo bien a profundidad, Yo no creo y en no Dios. voy a entender a profundidad lo que en realidad el Espíritu Santo inspiró allí, para repetir lo que el Espíritu Santo en realidad inspiró verdaderamente, usando la ciencia de la interpretación bíblica como debe ser. Entonces, cuando yo enseño la palabra de esa manera como debe ser, óigame bien, como debe ser, yo estoy enseñando la palabra. Cuando yo la saco fuera de su contexto, No, en realidad yo estoy enseñando mi propia doctrina. Mi palabra. Entonces yo me aparto de los mandamientos de Dios. Sí. Y hago lo que quiero. Y entonces comienzo a honrar a Dios vanamente. Y esclavizar a la Y esclavizar a los demás O uno mismo. o uno mismo, porque eso es fuerte y triste. Y por esta causa, durante años se ha predicado estas supuestas doctrinas. Supuestamente doctrinas, los cuales no son. Y a estas doctrinas le llaman la sana doctrina, lo cual la Biblia no apoya. Si nos vamos a la Biblia, a las escrituras, tal y como ella es, la Biblia no lo apoya. Y aquí es que se le cae la vaca y la vaca sagrada y los cuernitos sagrados a muchos. Entonces, ¿qué pasará con esos líderes? Bueno, mi hermana, Porque, por ejemplo, yo digo que ellos se guardan, Se le cae la bambalina. pero esclavizan quizá inconscientemente. ahora a la viene el persona. punto. Es como el punto de los galardones, Charlene. Le serviste a Dios en vano en esa área, pero tú mostraste una quemará verdadera todo fe. eso. Exactamente, pero mostraste una verdadera fe. Sí. ¿Me entiendes? Aunque te salvaste como por fuego, pero estaba adorando a Dios en vano en esa área, porque no estaba enseñando las escrituras como debe ser, como ella. ¿Cuál es la regla fundamental? Que la Biblia Que es te interpretas ya mismo. Y como ella es su propia interpretación, usted la va a escudriñar para que ella le diga a usted lo que ella está diciendo verdaderamente. Diga, por favor. Mi hermano dice, y él no es, ahora mismo él está así, que en debate en su mente, en su vida, pero él dice, cuando lo ve así, como mi hermana está así, él le dice, lo que pasa es, dice, no, porque ese es muy liberal, dice, no, ustedes predican un evangelio crudo y ellos están cocinados. Él le dice así, y no le dice más nada. Entonces, Analícense. ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Oiga, aquí, por favor, nos quedan 10 minutos. Oiga bien, lo que quiero decir es, siga leyendo, por favor, mi hermano Martín. porque dejando el mandamiento de Dios, ¿Dejando qué? el mandamiento de Dios, os aferráis a las tradiciones de los hombres, Páreme ahí. Se aferraban tenazmente, vehemente, de una manera
garrafal. Aún. Pero ahora es así también. Óyeme, eso es la sana doctrina, cuidado. Cuidado con Israel. Entonces los escribas, Ma- procuraban a enseñar ese pueblo, a mantener esa tradición. Exactamente. Pero ellos Y ellos sacaban fue la la que ley. le inventaron. Sí. Ahora viene el punto. Ahora viene el punto. Ahora Y viene escribían. Sí, aquí viene el punto. Oiga esto. Aquí viene el punto. Había una iglesia, usted sabe, allá en Amsterdam, ¿Sí? que me condenaban, que decían que yo era liberal. Porque yo decía que el pantalón en sí no es pecado. Lo que es pecado es la intención y la forma como tú te lo pones. Pero en sí el pantalón no es pecado. Ni los aretes es pecado. Ni arreglarse con modestia, eso no es pecado. Ahora, esa iglesia que me condenaba a mí, que me mandaba fuego, y que me veía a mí como el mismo Satanás, ahora se ponen pantalones. Ah, ya está moderno. Ah, pues vamos a visitar, vamos para allá para ver. Ahora se ponen pantalones. Ahora podemos entrar. Y entonces, ¿qué hacemos con eso? ¿Eh? Porque ven que está mucho dejando la iglesia. Óigame. Y que ellos dicen que esa es la sana doctrina. ¿Y ¿O qué será que pasó está- allí con la sana o será que doctrina? ya Si están cambia, estudiando? si es sana doctrina no se puede cambiar o mudar, ¿no? Y hay concilios enteros donde tienen en sus estatutos esta forma de enseñanza, supuestamente enseñanza, lo cual ni enseñanza es, porque la Biblia no lo apoya. Y aquí que viene el conflicto. Y aquí que usted tiene que decidirse o servir a Dios o servir a los hombres. Y aquí que viene el conflicto fuerte. Usted ve por qué vienen las divisiones. El diablo se le ingenió de una manera, hermano, mire, déjeme decirle, hizo ahí un trabajo científico maquiavélico. Y para que lo alaben a él. Oye, porque eso fue un trabajo científico del infierno que hizo. Que puso esa ideología de idea preconcebida, malinterpretación bíblica en la mente de los hombres, a tal grado que los hombres creen, o una gran parte de la iglesia de Jesucristo, que es sana doctrina. Cogen los textos. Deuteronomio 22:5. Los textos. 1 Corintios 14, 34, 35. Cogen el texto, capítulo ahí, el atavío de la mujer en el 1 Corintios 11. Segunda o 1 Timoteo 2, 9 hasta el 15. Y sacan todos esos textos fuera de su contexto. No estudian ni la cultura, no estudian ni el designio, no estudian ni siquiera el contexto gramatical, no estudian nada de eso. No, porque está aquí escrito. Y como está aquí escrito, óyeme, sin anestesia te la aplico. Así dicen, sin anestesia, claro. Que te duela. Siga, por favor. Los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacer otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. ¿Cómo fue? Bien invalidar el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Quiere decir, primero, invalidan el mandamiento de Dios, adoran vanamente a Dios, dejan el mandamiento y enseñan esto como si fuera de verdad y como si fuera doctrina de Dios. Usted ve por qué, hermanos, yo siempre, mire, mientras Dios me tenga aquí como maestro, pastor, como usted me quiera llamar, me puede llamar Israel, pero mientras Dios me tenga aquí, yo le voy a dar siempre esta enseñanza de la hermenéutica, siempre este espacio, siempre va a estar ahí. ¿Por qué? Gracias. Porque yo sé que si usted no tiene una buena estructura para saber estudiar la palabra, va a tener problemas. Y cuando usted va a esas iglesias donde enseña un evangelio falso, un evangelio mundano, o un evangelio a rajatabla, como le quieran llamar, de supuesta sana doctrina y de supuesta santidad, lo cual yo no sé qué clase de santidad es si la Biblia no lo apoya. Qué triste.
Pero para ellos nosotros somos los mundanos, los carnales, los satánicos, los que estamos fuera de Dios, los que no hemos confabulado con el mundo. Por eso es que yo le digo a ustedes, vamos a buscar el equilibrio. Vamos a buscar algo equilibrado. ¿Me voy a entender? Porque, hermanos y hermanas, créanmelo. Oigan, porque hasta ni me sale decir doctrina, porque eso no es doctrina. Doctrina del diablo. Eso, ¿tú sabes el daño que eso ha traído? Las divisiones. Hubo una No, hermana... y a las iglesias católicas que es tanta gente. Hubo una hermana que me dijo, Israel, tengo que hablar contigo. Y yo dije, bueno, hermana, dígame. Mi mamá fue a una iglesia de esa. Y le prohibieron afeitarse. Y yo, bueno, pues será hombre lobo. Hasta eso es pecado. Ya. Hermano, ¿A dónde iremos? Yo tengo una hermana que a veces yo le digo, mira, si mi esposo te ve con esos brazos así, aquí abajo, no te toma ni un vaso de agua. Arrepiéntete, que yo soy una mujer cristiana. Cuando tú eres cristiana, tú no puedes tocarte un pelo de tu cuerpo. ay, Dios mío. Pero, Digo, yo te vamos a oye, aló. Cambia otra vez. Esto suena chistoso. Pero una peluca que tiene que Sí, pues, ser una peluca. que pongo una fábrica. Y venda pelo. Patrón, ¿por qué no es que vayan a vivir a China? No, pero eso es lo último. Por favor, Marte. Por favor. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta, que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios, con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes sacetas. Que habéis que transmitido. Generación a generación. Que habéis transmitido, hermanos y hermanas. Lamentablemente, hay una generación de cristianos que están bajo ese cautiverio. Y es triste. Cuando el pueblo latinoamericano y también anglosajón y europeo van a entender o entenderán que la Biblia no fue escrita ni en español, ni en inglés, ni en francés, ni en alemán. Óigame, porque y un pueblo totalmente diferente a nosotros, con cultura diferente, con maneras diferentes. Y todos esos medios usó Dios para plasmar su palabra, para darnos su palabra. Por eso la figura retórica la estudiamos para entender mejor en realidad lo que en realidad Dios quiso traer a través de esa figura retórica que quiso decir. Pasó por malinterpretar la Biblia y seguir esas, ¿cómo se dice? Sus tradiciones. Sí. Por eso ellos no pueden ver a Jesús, el Mesías, no podían ver. No. Porque no estaba en la palabra, sino en las ¿Sabes lo que tradiciones. mira, me vino una luz. ¿Sabes lo que me quiere decir eso? Que la tradición bloquea la iluminación del Espíritu Ya. Santo. Por eso lo rechazaron. ¿O qué? Esto es triste. Y hay gente, mira hermano, eso se le ha como dicen los holandeses, gehecht. Óyeme, hasta se le ha plasmado hasta los tuéstanos, Dios mío. Y cuidado si tú le hablas de algo que te bombardean con toda la furia. Ríase, ¿no? Tenga libertad para reírse. ¿Ustedes nunca han ido a una iglesia así? Pues prepárense que algún día ustedes van a ir. Yo ya vi 5 años así. No, yo salí de ahí. Yo estoy seguro que de que usted va a una iglesia de esa, que Dios bendiga, y usted entrando por la puerta con esos aretes, usted se descuida, con los aretes, con bien arregladitos, y el pastor está hablando
vamos a decirlo así, del infierno. Y de una vez dice, las que tienen arete se van para el infierno. Te meten miedo. Por eso yo le doy un consejo, miren, si usted va a visitar una iglesia, lo invitan, una iglesia así, despójese para evitar conflicto. Amén. Seamos sabios. Pero un día yo fui a la iglesia donde yo visitaba, yo andaba con una camisa blanca, pero yo no era cristiana. Tú sabes que la dominicana siempre que andamos con el pecho abierto. Sí. Y se paró una señora que estaba al otro lado y fue y me abotonó mi camisa. Yo la miré y volví y me desabotoné mi camisa. Me dijo, arrepiéntete, es pecado. Pero sí, ella nunca me había visto y fue me cerró la camisa así, hasta aquí. Y yo volví y me abrí mi camisa porque me está cerrando hasta el cuello si yo no quiero andar apretada. Pero también, eso es como una santidad a la fuerza. Ahora viene, Marta, vamos a terminar la lectura, por favor. El 14. Y llamando así a toda la multitud, les dijo, oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Lo que sale de dónde. Sí. Siga. Si alguno tiene oído para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón sino el vientre y sale a la letrina, dice. Esto decía haciendo limpio todos los alimentos, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, la avaricia, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Levantándose de allí se fue a la región de Tiro y Sidón y entrando en una casa. Hasta ahí, varón. Hasta Ok. ahí. Entonces, usted ve cuán lejos estaban estas personas de la luz, de la verdad de Dios. Entonces, la próxima semana usted va a hacer, o usted hará, le dejo como tarea, las preguntas y le dejo la segunda parte. Ahí va usted a estudiar sobre la fábula, el enigma, el tipo, aleluya, sobre el símbolo, la parábola, y hará las preguntas también. Después entramos a la tercera parte, el semil. Usted se va a familiarizar mucho con esta clase de figuras retóricas para cuando usted esté leyendo la Biblia no se le encuentre algo extraño. Por eso es que mucha gente no entiende la Biblia de una vez, porque es que la Biblia tiene muchas figuras retóricas. ¿Qué significa esto? ¿Qué este símbolo? ¿Qué lo otro? Por eso es que hay que estudiar las cosas. Usted ve que por falta del conocimiento, así mismo, porque así ¿cómo fue? Por falta de conocimiento, el- mi pueblo que pereció. perece. parecemos. Marte.